¿Por qué hablar de esto? En realidad la muerte de un papa no es solo el fin de un pontificado, sino básicamente debería ser el comienzo de un examen espiritual. Y es algo que básicamente atañe a quién, a los católicos, ¿no? Hacerse preguntas como ¿qué nos dejó? ¿Qué significó su figura? ¿Por qué generó tanto ruido, división y confusión? Y primero, entender una cosa, nadie puede juzgar básicamente su alma, para los que creen en el alma, porque eso sería algo que corresponde a un juicio de Dios. Ni siquiera la propia iglesia juzga. La iglesia no puede decir quién va a ser condenado al infierno, nunca lo ha dicho, de hecho. La iglesia podrá decirte, bueno, no pinta bien el panorama para este, pero no que va a ser condenado, porque eso en definitiva queda sujeto precisamente al juicio de Dios. Lo que sí se puede hacer es reflexionar sobre lo que sucedió con todo el respeto que se merece una situación tan dura como es el fallecimiento de alguien, más cuando ese alguien era un pontífice. El primer punto a entender es que el Papa no es un ser político, o no debería serlo. Uno de los errores del mundo moderno, que también tiene la réplica dentro del mundo eclesiástico, es confundir al Papa con un líder político. Se lo mira como si fuera un presidente, como si es un ideólogo, como si es un activista de los derechos humanos, un luchador por el medio ambiente. Pero en realidad es otra cosa. El Papa es el vicario de Cristo sobre la tierra. No es básicamente un gestor de popularidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros erramos esta mirada? Pasa lo que hoy estamos viendo. El Papa Francisco tironeado por todos los frentes, políticos, ideológicos, culturales. Unos lo admiraban porque se sacaba una foto con Fidel Castro, o porque hacía algún gesto que podía ser interpretado como de apoyo a un grupo minoritario. Otros, en realidad, destilaban veneno precisamente por lo mismo, porque el Papa había dejado de ser el Papa para transformarse en un líder político, o por lo menos así lo entendía la sociedad. La verdad, en realidad, del ministerio papal no debería estar en eso, sino en si fue fiel o no al Evangelio y al depósito de fe que él significa. Por lo menos eso desde el punto de vista católico. El que no es católico simplemente debería dejar pasar esto por alto, porque nosotros no estamos todos discutiendo qué pasa cuando fallece un líder ortodoxo, o cuando lo hace un pastor evangélico, o cuando lo hace un rabino judío, o lo hace, no sé, un imán islámico. Nadie se pone a discutir si hizo bien o mal al Islam. Será un problema de los islámicos, de los musulmanes, de los judíos o de los ortodoxos en todo caso, pero no de un católico. Y ni siquiera de alguien que es agnóstico o ateo. La pregunta es ¿por qué se ponen a hablar de algo que básicamente no les compete? Si quieren ser católicos, bueno, tienen las puertas abiertas, hay determinadas normas de admisión para ser católico como en cualquier grupo humano. Y nada más. Y si no quieren ser, no tienen por qué opinar de lo que sucede adentro. Eso sería muy a grandes rasgos, ¿no? Acá hay ambigüedad y confusión. La pregunta podía ser, ¿esto es culpa del propio Francisco? ¿Fue culpa del propio Francisco o del mundo que lo rodeaba? Él tuvo mucha ambigüedad en su pontificado, ¿no? No en todo, pero sí hubo muchos gestos y declaraciones que generó desconcierto entre los fieles. Y me refiero a los fieles porque básicamente hablamos de un papa católico. Y vuelvo a insistir con ese concepto. No es un problema de cómo le cae a la sociedad, es un problema de los católicos. El que no es católico no debería preocuparse por qué hace el Papa, excepto que esté violando la ley y que esté trayendo algún problema. Fuera de eso, no debería ser un asunto tuyo opinar sobre la modernización de las estructuras eclesiásticas, si la mujer
participa o no, en qué medida lo hace, si puede ser sacerdote o puede ser papa. Si vos no sos católico, ¿qué te importa? Si vos no crees en la iglesia, ¿cuál es tu problema? ¿Para qué crees que una mujer sea o no? No es un problema tuyo. En todo caso, será de los católicos. Y la discusión entre los católicos se da de otra manera. La diferencia también que no se entiende, que una cosa es amar a un pecador y otra cosa diferente es aprobar el pecado. Esto es algo que se veía muchísimo en esos comentarios que se habían posteado entre ayer y hoy detrás de ese video. En ningún momento se puede amar el pecado. Lo que se puede amar es al pecador, o sea, lo que está mal no inhibe que vos quieras ayudar, que tengas compasión, que puedas tener una amistad, que puedas tener un apoyo a esa persona. Lo que vos no podés amparar es la acción de esa persona si va en contra de lo que vos crees. Y esto desde afuera a veces no se entiende. Entonces, se le puede tender la mano a un homosexual. De hecho, hay que tenderle la mano a un homosexual. ¿Cuál es el problema? Que lo que vos no podés apoyar es la homosexualidad. Esta diferencia es la que a veces no entiende. Y tampoco se puede cambiar la doctrina. Porque vos no podés cambiar una doctrina simplemente porque no te gusta, porque no se adapta a lo que vos sos. O sea, sí, para la Iglesia Católica, que casualmente, fíjense que pasa para casi todas las grandes religiones del mundo, está mal la homosexualidad, y es uno de los tantos ejemplos, pero este es el más claro, tal vez más común en estos tiempos. Está mal la homosexualidad, no se puede cambiar eso. Eso está mal porque se supone que eso es un designio de Dios. Punto. Eso es la voluntad de Dios. Si no crees en eso, no hay ningún problema. Pero, porque es un problema para los católicos. Pero lo que vos no podés pretender es, siendo católico, cambiar eso para que se acomode a tu parecer, o no siendo católico, pretender que los católicos cambien eso, que no sería un problema ni siquiera tuyo. Acá hay un problema con el Papa, es que cada uno quiso ver lo que deseaba ver en el Papa. Y eso en realidad, que es lo más preocupante, no revela algo sobre el Papa en sí mismo, sino sobre cada uno de nosotros, que terminó, básicamente podríamos decir, debilitando la fe en muchas almas y perdiendo la confianza, no en Dios, pero sí en la imagen terrenal que se tienen. Y abundaron opiniones desde el desconocimiento, abundan. En estas horas hemos visto infinidad, todo el mundo salió a opinar del Papa, y casi podíamos decir, del Papa Francisco, casi podíamos decir que los ejes fueron siempre lo mismo. La posición con respecto a la homosexualidad, con las minorías, el cambio climático, el medio ambiente. Poco más se dijo. Y la opción por los pobres. Esos son los tres ejes que se opinó. Que básicamente ninguno de los tres tiene que ver con su sacerdocio. Son cuestiones mundanas sobre las que se está opinando, no sobre cuestiones espirituales. Y el Papa es un líder espiritual. Esa es la gran confusión que hay en esta historia. A vos te puede gustar o no lo que hace, pero no es su función de Papa. Eso es lo que no se entiende. No es un líder político, vuelvo a insistir, no es un líder de una ONG, no es un líder de un movimiento. Es un líder de una confesión espiritual, que entonces no tiene ninguna obligación de hacer lo que a la sociedad quiere, porque él le rinde cuentas en realidad a Dios, no a la sociedad. Y vuelvo a insistir con el mismo concepto, para que quede claro, si vos no crees en Dios, desentendete del problema. Déjalo, es un loquito que cree que habla con algo que no existe. Y si vos crees en Dios y no sos católico, es un problema de los católicos. Y si vos crees en el Dios que promueven los católicos, entonces tendrías que rever qué es lo que estás haciendo.
la verdad es que muchas veces también, y que es lo que se ve con periodistas, sociólogos, politólogos, y mucha gente que no tiene fe o que es de otras religiones, que opinan sobre el Papa como si entendieran de qué hablar. El otro día, ayer contaba lo que decía Adel Jalad, hablando como judío y ateo sobre el Papa y valorando su función. Está bien, la valoro como actor político. Error, no es un actor político. Aunque su rol después tenga una incidencia política, pero no puede ser evaluado como un actor político. Y si Adel Jalad es judío y es ateo, debería hablar de otras cosas y a lo sumo hablar de algún eje político, pero no hacer una valoración moral, porque ahí está excediendo a lo que él intenta hacer. Y él pone sus convicciones por encima de otras cosas que no cabrían en esta historia. Por lo menos para los que son creyentes. Porque hablar de religión sin tener fe es como de alguna manera hablar de música sin oír. O sea, se opina, pero sin comprender lo que es esencial. Y entonces se tiende a hacer una caricatura de lo que se está opinando. Por ejemplo, se habla mucho de, ahora va a venir un papa africano o asiático. Y esto es básicamente una conquista de la diversidad. Y esto es una muestra de una profunda ignorancia. Primero, la elección del Papa no es un casting de Netflix. Esto debería ser fruto, por lo menos en teoría, del discernimiento de los cardenales inspirados por el Espíritu Santo. ¿No crees en el Espíritu Santo? Bueno, es decisión de un grupo de gente que tiene el rango de cardenal. Ahora, no está para llenar huecos de minorías o no minorías. Pero lo más grotesco es que entienden tan poco que resulta que los papas africanos son conservadores, porque si hay algo conservador en la Iglesia Católica, son los africanos. Más negro, más conservador, muchachos. Eso no lo van a entender y van a tener un problema si Dios quiera que tengamos un papa negro, porque no sé cómo la van a dibujar para sostener todas las posiciones. Sí, seguramente dirán que es un negro domesticado, porque la verdad, curiosamente, los que son progresistas y comulgan con estas ideas son los europeos, y lejos de, como decían ayer, los europeos, en líneas generales, por supuesto que hay de todo en todos lados, pero en líneas generales los europeos son los que están a favor de las diversidades y todas esas políticas, y son blancos. Y los negros son los que están en contra de todas esas ideas y son bien conservadores y ortodoxos. Y curiosamente, la ortodoxia, muchachos, si les molesta, la línea conservadora de la iglesia, si les molesta, hoy está representada básicamente por los que son negros. Así es la vida a veces no se ajusta a las categorías que a ustedes les gustan. Y claro, ¿esto qué hace? Hace agua la idea de blanco bueno o blanco malo en función del color de piel determinar cómo es una persona. Evidentemente no. Los africanos son muy rectos en lo que es a la doctrina. Por eso no cuajan las ideas progres en África. Los que cuajan son los que acá se disfrazan de africanos para imponer ideas de bisexualidades y cosas muy extrañas para lo que es un africano de África, el que vive en África. Antes que alguno se me anticipe, ¿esto quiere decir que en África no hay homosexuales? Sí que hay homosexuales, pero no es la mayoría y no es algo que está bien visto, ni siquiera es legal en muchos países. Los obispos africanos y asiáticos en líneas generales son los más fieles a la doctrina clásica de la Iglesia, mientras que Europa es la que ha caído en el secularismo y en cierta apostasía silenciosa. Y saben que se da también que esto va en contra del sentido común que yo me canso de escuchar y que yo en algún momento también creí hasta que empecé a prestar atención, hablando con gente que sabe mucho más de cuestiones teológicas que yo,
y que me hizo ver algunas cosas que a mí se me pasaban por alto. ¿Y qué tiene que ver esto? Con que los templos que están llenos, las comunidades que son más fecundas, las vocaciones más sólidas, de donde surgen los nuevos sacerdotes, es donde se mantiene más la fidelidad a la doctrina y a la liturgia. El progresismo eclesiástico básicamente vació las iglesias. Desde la emergencia del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ha tendido a desplomarse, apagó las vocaciones y ha producido mucha confusión en los fieles. ¿Dónde creció la Iglesia Católica? ¿Dónde fueron más fieles a la doctrina? Precisamente en África, entre el año 1980 y el año 2020, cuadruplicó la cantidad de fieles que hay en África, justamente en los sectores más conservadores. Y hasta uno podría trazar otros paralelos. ¿Quiénes son los más duros entre los cristianos? Los ortodoxos. Con todas estas cuestiones en contra de la modernidad, no cabe duda que los ortodoxos están en la vereda de enfrente. ¿Y qué hacen los ortodoxos? Los ortodoxos han crecido y multiplican la apertura de iglesias y las iglesias se llenan. Y podemos salir del cristianismo, y lo vemos también en el Islam, donde cada vez más las facciones más ortodoxas van ganando más fuerza. No estoy hablando acá del yihadismo terrorista, estoy hablando de la fe en sí. Los países islámicos que han coqueteado con el occidentalismo están volviendo para atrás. Entonces, la idea de que es un error que la iglesia reafirme su doctrina, porque eso la aleja del pueblo y hace que cada vez haya menos gente que vaya a la iglesia, es falsa. La iglesia empezó a perder fieles precisamente cuando cambió su doctrina, cuando empezó a hacerse mundana. Porque si la gente quiere ir a un lugar que lo llene espiritualmente, busca esa sacralidad, no busca a alguien que le hable de minorías, de la pobreza y del medio ambiente. Porque cuando quiere eso, va a una ONG o a un partido político. Esa es la diferencia que gira alrededor de todo esto, entender la diferencia entre lo religioso y lo secular. El progresismo ha tenido eso, ha sido un enorme fracaso en la Iglesia Católica. Pero no solo en la Iglesia Católica, también ha pasado con los protestantes. Las iglesias protestantes más progresistas, las que ordenan obispas que son, obispos, no sé cómo le dice, que son lesbianas, por ejemplo, han perdido fieles. Los fieles se van a otros lados, porque los fieles no creen en eso, no quieren eso, no les interesa eso, porque buscan otra cosa en la iglesia. No se necesita básicamente un evangelio que esté rebajado, sino la pureza de un evangelio verdadero, como siempre ha sido. Santa Teresa decía, Dios no cambia, pero el mundo sí. Y si seguimos al mundo, nos alejamos de Dios. Bueno, más claro, imposible. No podemos seguir a Dios. Es como que uno tiene, si uno se guiaba por una estrella, uno no mira el entorno, mira el horizonte, mira el objetivo. Esa es la guía que tenés. Francisco, tal vez sin quererlo, tal vez queriéndolo, hay muchas discusiones, sobre todo uno habla con la gente que lo conoció mucho antes de ser papa, de cuál era su verdadera personalidad, porque nosotros lo teníamos todos como un papa conservador, tenía algunas cuestiones. Hay veces que algunos dicen que en realidad no, era un papa más bien político. Y eso tal vez quizás sea la parte que produjo esta confusión, porque se transformó en un símbolo de una iglesia que fue arrastrada a una batalla cultural moderna. Tradición contra modernidad, globalismo contra identitarismo. Y ese fue por ahí el mayor problema. Y no terminó de quedar en claro de qué lado estaba. A veces fue ambiguo en cuestiones morales, doctrinales o sociales, y eso produjo desconcierto en muchos fieles que respetaban al Papa, porque los católicos respetan, le deben obediencia y respeto al Papa. Por supuesto, y esto es otra cosa también importante aclarar,
se le debe respeto y obediencia en todo lo que es litúrgico, lo que tiene que ver con lo espiritual, no con lo político. Eso es otra confusión que hay. El Papa puede estar a favor o en contra de una guerra o de unas sanciones económicas o de la migración, por ejemplo. Y eso no quiere decir que los católicos tengan que estar con la posición que tiene el Papa. Porque el Papa no tiene infalibilidad en esas áreas. Lo que se cree, y esto también ha sido polémico a lo largo de la historia de la Iglesia, que la infalibilidad papal tiene que ver con lo religioso, no con lo político. Entonces las opiniones políticas del Papa son tan válidas como las que puedo hacer yo, las puedo hacer el verdulero de la esquina. Es una opinión más, que sea más atendible por la posición que tiene, porque es un hombre experimentado, porque se roza con el poder, por un montón de factores, sí, por supuesto, pero no es infalible. Entonces no hay obediencia a lo que diga el Papa. No, el Papa, por lo menos entre los católicos, esto tal vez no sea así en otras confesiones religiosas, entre los católicos no. Y esto es algo que también se confunde bastante. Y por eso también hubo tantos problemas con mucha gente que no se sintió identificada por líneas políticas y algunas que rozaban ya lo doctrinario con el pontificado de Francisco. Lo más chocante de esta situación es que aquellos que no tienen ningún tipo de fe, que se consideran agnósticos, que se consideran ateos, o simplemente libre pensadores que creen en un Dios personal y que interpretan la religión como se les da la gana, o mezclan creencias de distintos orígenes, mucho orientalismo con un poco de cristianismo, una pizca de islamismo, y de esos resultados tenemos nuestra propia religión, son los que opinaban sobre esto. No van a misa muchos, y esto pasa también entre muchos católicos. Niegan los milagros, o sea, niegan que hayan existido los milagros, niegan la existencia del diablo, niegan la divinidad de Jesucristo, hasta algunos todavía ponen en duda la resurrección, niegan la virginidad de María. Resultado, pueden tener todas razones lo que están diciendo. Ahora, no son católicos, porque básicamente destruiste todas las pilares de lo que te hace. O sea, yo no soy católico y niego los principios católicos. Si yo soy católico, tengo que respetar eso. Yo soy católico porque creo en eso. Si yo no creo en eso, no soy católico. La Iglesia no debería tener un rumbo en función de lo que le dicta el entorno. No, la Iglesia no puede ser fruto de una moda política. El cristianismo, en realidad, no debería ser producto del mundo, sino en realidad guía del mundo. Son dos cosas distintas, enfrentadas, diametralmente opuestas. Por lo tanto, la Iglesia no debe aceptar y adaptarse a las modas del momento, sino a lo que considera la verdad eterna. La Iglesia entonces no puede abrir al sacerdote femenino, por ejemplo, porque el mundo reclama una apertura hacia las mujeres, un mundo que muchas veces ni siquiera es católico. Porque no es lo que mueve a la Iglesia. Aquí hay un error, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo. Se festejó muchísimo que un sacerdote no esté de espaldas a la congregación y de frente al altar, porque muchas interpretaciones, en general que vienen del progresismo, decían, pero eso significa entonces que el sacerdote le da la espalda al pueblo. Y cuando giró y empezó a dar la misa de frente al pueblo, lo hizo porque ahora es parte del pueblo. En realidad, el sacerdote le daba no la espalda al pueblo, sino el sacerdote guiaba a su pueblo a Dios. Por eso Dios estaba atrás, el sacerdote se enfocaba hacia Dios y atrás tenía su congregación. Eso era el significado. No era que le daba la espalda al pueblo, era que guiaba a su pueblo hacia Dios.
Pero como se opina sin saber de teología, y yo no sé nada de teología, apenas algunas cositas, pero que creo que son las suficientes para poder encender la duda y que uno repiense muchas de las cosas que pensaba, porque yo también pensé eso en algún momento. Qué maravilloso que se haya dado vuelta y ahora el sacerdote sea parte y hacemos un cumpleaños en la misa el otro día. Bueno, no voy a meter, porque no me deja entrar más, sino. Pero algo pasa con esto. Que la misa se haga en latín tenía una explicación. El latín era una lengua muerta, por lo tanto no modificaba el lenguaje, no modificaba el significado con el paso del tiempo, como sucede con nuestro idioma, que es una lengua viva, por lo tanto es evolutiva, por lo tanto va cambiando de significados. Y lo mismo que decimos se va reinterpretando y genera confusiones. Una forma de cristalizar la doctrina y que no cambie, que no se vea influida sin quererlo siquiera, tenía que ver con el latín, por ejemplo, como lengua franca, como lengua universal que permitía a todos los católicos de toda parte del mundo decir algo y que se interprete de esa manera. Bueno, esto también se destruyó porque parece que no era lo adecuado. Y podíamos hablar de la música sacra versus la música hoy mundana que se escucha en las iglesias, que puede ser muy linda, pero es otra cosa lo que debería ser. Y este es el eje del problema, esa confusión que empezó en pequeñas cosas y se está transformando en grandes cosas. Los debates sobre mujeres sacerdotes, ideología LGBT, en realidad son discusiones que responden al mundo humano, no divino. La doctrina, en realidad, de la Iglesia, que es básicamente la doctrina de Cristo, no puede ser votada ni reformada por un comité. No funciona así, no es democrática, no es, ¿estamos todos a favor del asesinato? A ver, levanten las manos que están a favor. 2/3 tenemos, bueno, ahora se permite el asesinato. No funciona así. Eso es no y punto. No importa si 99% dicen que está bien y el 1% dice que está mal, o todos dicen que está mal, porque no es voluntad que se puede arrogar al hombre. Por eso se hace falta fe para entender esto, porque si no tenés fe, no lo entendés, decís, no, pero eso no es democrático y lo desechás. Entonces está muy bien, pero no podés meterte con esa estructura. No podés meterte a opinar desde afuera en lo que hacen los que sí tienen fe, porque lo hacen desde otra lógica. Curiosamente, el sur, y esto es una cuestión extraña, sobre todo para los que hablamos de geopolítica, el sur es conservador y el norte es el que abandona, es el que muta, es el que cambia. En Occidente, Europa, América del Norte, han intentado reinventar la fe para que encaje en una cultura cada vez más descreída. ¿Por qué? Porque la están acomodando a lo que quieren que sea. Mientras que en África, Asia, buena parte de la América Latina profunda, no la de las grandes ciudades, la Iglesia sigue siendo fiel a su tradición y ahí es donde es fuerte, ahí es donde tiene crecimiento y ahí es donde es fecunda. Este proceso empieza con las guerras mundiales. Europa empieza a secularizarse, empieza en realidad tal vez un poco antes con las ideas del positivismo, pero masivamente con las guerras. El racionalismo, el cientificismo, el materialismo, son todas las ideas políticas que hoy profesamos todos, o casi todos. Son las ideas políticas que empezaron a reemplazar a Dios en el corazón de los pueblos europeos. El europeo medio cada vez más se identifica con el racionalismo, el cientificismo, el materialismo, por izquierda o por derecha, da lo mismo, y no con lo místico y lo sagrado. Esto va a ayudar para que entiendan qué dice Dugin, los que le gusta Dugin. Y esto se terminó acelerando precisamente con la Revolución Cultural en 1968 en Europa, ¿no? Y que tuvo repercusiones en todos lados. África, mientras tanto, ofrece un catolicismo con vocación, con mucha conversión, con una liturgia que es viva,
y que se enraizan en la sociedad, en la comunidad. En Asia empieza a pasar lo mismo, la iglesia crece, la iglesia católica me refiero, en países como Filipinas, en la India, en Vietnam, en Corea del Sur, inclusive en China comienza a crecer, mientras que en América Latina le cuesta un poco más, sobre todo en las grandes ciudades, pero aún así sigue siendo uno de los continentes más católicos del mundo, y además se enfrenta a la respuesta del imperio del norte, que fue el evangelismo. El evangelismo bajó del norte a ocupar las bases católicas, que eso es otra cosa que también a veces se olvida, ¿no? Según datos del Anuario Pontificio y los estudios del Pew Research Center, Europa básicamente ha perdido la práctica religiosa, no es algo que a nosotros nos parece. En general en Europa ha desaparecido la práctica religiosa, quedan en pueblos, lugares más chicos, en el interior, lo que ha sido menos expuesto al globalismo modernista. Muchos se califican todavía de católicos, pero la realidad es que no tienen vida de católicos, aunque nominalmente se sigan identificando, y por eso no hay sacerdotes. No hay vocación religiosa en Europa, es muy escasa. Tienen que importar sacerdotes de otros lados ya. Y como nosotros tenemos una visión occidental del mundo, nosotros vemos el mundo a través del prisma occidental, de lo que pasa en nuestro occidente colectivo y el occidente ampliado, que vendríamos a nosotros, que no somos el occidente puro, creemos que la Iglesia Católica está desapareciendo y que la humanidad se está volviendo atea. Entonces nos hablaban del fin de la religión, el fin de Dios y qué sé yo, pero en realidad eso es una visión parcial, no global de lo que sucede en el mundo. Por eso decía que entre 1980 y el 2020 en África se cuadruplicó la cantidad de católicos, las diócesis africanas ordenan decenas, cientos de sacerdotes por año. En Asia, como decíamos, se ve una efervescencia religiosa, sobre todo Corea del Sur, en Filipinas, India, China, en partes de Indonesia. Cada vez más se vive con intensidad y convicción. Mientras tanto, ¿qué pasa con Europa? Benedicto XVI lo resumió muy bien en una frase, dijo: Europa vive como si Dios no existiera. Por eso básicamente se va apagando esa fe, mientras que, curiosamente, como contraposición, el sur global que el progresismo presenta desde el ateísmo, desde el laicismo, la separación de la iglesia y el Estado, etcétera, 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 es donde todavía hay más hambre de lo sagrado, y donde la iglesia florece, y donde no florece la iglesia católica, florecen otras iglesias tanto más rígidas en sus convicciones doctrinarias que el mismo catolicismo, ¿no? Es casi contradictorio entonces que quienes hablan del sur global lo hagan desde la lógica del norte. La Iglesia Católica ha perdido el eurocentrismo. Por eso también tiene que ver mucho con lo que pueda llegar a pasar en esta elección del Papa. El futuro del catolicismo se ha transformado en global, no globalista, global, y especialmente en el sur. Las vocaciones vienen de África y de Asia, la fidelidad a la tradición están más vivas en las comunidades que sufren o que son pobres. Por lo que eso se demuestra que la fe no es una moda, es lo que se transmite. El cristianismo debe ser una nostalgia del pasado europeo, no debe ser, perdón, una nostalgia del pasado europeo, sino una fuerza viva, una persona viva. Porque también hay un problema en Occidente. Muchos que son religiosos creen y hablan del Occidente, y básicamente son nostálgicos de un Occidente que ya no existe. La fuerza viva, sobre todo el catolicismo, está en otros lados. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la muerte del Papa Francisco? Bueno, yo creo que la muerte del Papa Francisco es una ocasión para reflexionar, para mirar hacia arriba, no solo hacia los costados,
No es hora la muerte para una disputa ideológica, como se está haciendo en la sociedad, como uno lo ve en cada red social que se arma, en cada medio de comunicación que uno mira, sino para un examen de conciencia. ¿Queremos finalmente una iglesia que nos diga lo que queremos oír o queremos una iglesia que en realidad lo diga lo que es necesario para salvarnos? Esto es un mensaje a los que dicen ser católicos, ¿no? Jesucristo, según el Nuevo Testamento, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Francisco en realidad fue un papa de un tiempo de grande confusión. Más allá de que uno rece por su alma, también debe enfocarse en lo que va a pasar con la iglesia para ser más fiel a Cristo y no al mundo. Que ese es el problema que acá estamos viendo. Porque la iglesia en realidad es el cuerpo místico de Cristo y no es una expresión mundana. La iglesia no es de ningún gobierno, empresa o poder terrenal. Y esa es la clave que se debería tener en cuenta. Y si Cristo fue perseguido, incomprendido y manipulado, bueno, de alguna manera esto mismo también le va a suceder a su iglesia. Y si nos metemos ahora ya más en el razonamiento geopolítico, después de esta explicación, que pone un poco larga, pero para que se entienda desde lo espiritual qué significa la iglesia y qué significa el Papa, y el error que cometemos en politizar lo que no debería politizarse. Politizar sobre todo en términos partidarios. El Papa peronista, el Papa zurdo, eso está todo fuera de lugar. ¿Puede influir Estados Unidos en la elección del próximo Papa? No podemos desconocer el poder que tiene Estados Unidos, económico, mediático, geopolítico, y lo cual nos hace razonable pensar que sectores de su élite intenten aprovechar esto para influir en algo que tiene impacto global, como es precisamente la Iglesia Católica. No es la primera vez que esto pasa, y la sospecha de que fundaciones estadounidenses como la Ford, la Open Society de Soros, han ido permeando dentro del mundo católico. ONGs, campañas pastorales, foros eclesiásticos, que muchas veces no acompañan la doctrina tradicional, sino que la enfrentan y la chocan. Por eso es que yo estaba hablando de esa iglesia y esa política donde la iglesia tiene que seguir no la moda política, sino lo que es el mundo real. Entonces las ONGs y el sorismo que se infiltra en la iglesia destruye la guía que debería ser la iglesia para transformarla básicamente en un tentáculo más de estos grupos de poder. Estados Unidos también tiene un lobby eclesiástico muy importante porque buena parte del dinero que se recauda es en Estados Unidos, un país con muchos católicos, un país muy grande, pero que además con mucho dinero. Hay cardenales muy influyentes como Raymond Burke, que es conservador, o Blaise Kupich, que es más progresista, y que demuestra que también la iglesia estadounidense, a pesar de todo, no tiene una sola posición. Como en todos lados, hay distintas versiones. Y con esta fractura de las élites estadounidenses, es muy probable que esto se empiece a reproducir dentro del seno de la propia Iglesia Católica. Algunos medios católicos estadounidenses han sido muy críticos con el Papa Francisco y otros lo han usado desde el punto de vista secular para sus propias agendas progresistas. Una vez más, manipularon al papado para sus fines políticos. También hay otro eje que tenemos que considerar, es la capacidad de infiltración que tiene la CIA y las organizaciones de inteligencia, que han permeado, y se sabe que no solo la CIA, muchas organizaciones de inteligencia de distintas partes del mundo han tratado de tener presencia dentro de las instituciones religiosas
sobre todo en la época de la Guerra Fría, porque querían influir en la lucha ideológica. Claramente, más allá de que el Papa no sea infalible, si el Papa tiene una orientación a favor de algo, influye sobre cientos o miles de millones de personas. Y eso era lo que se buscaba tratar de manipular. Por lo tanto, no es descabellado que pensemos que tal vez se pueda querer elegir un Papa que venga del mundo estadounidense para poder presionar sobre el ambiente mediático y diplomático en un sentido favorable. Algunos dicen que Trump va a querer influir porque los sectores católicos de Estados Unidos lo ven como una figura cercana porque se opone al aborto, a la libertad religiosa y al globalismo. Esto puede traer también tensiones con otros sectores católicos dentro de los propios Estados Unidos o, por ejemplo, los sectores europeos. Ahí vemos también un reflejo de la geopolítica dentro de la Iglesia. Y vuelvo a insistir, ¿por qué? Esto sucede porque se perdió el carácter sagrado y el carácter espiritual de la Iglesia y se fue haciendo cada vez más mundana. Si bien a lo largo de la historia siempre fue, ahora ya no se habla de lo espiritual, directamente es una cuestión mundana. Y ese es el problema que estamos enfrentando. Las campañas mediáticas, los análisis políticos, las declaraciones de los gobiernos, los think tanks, van preparando el terreno, aunque no puedan controlar el resultado. Es decir, desde la Iglesia de Estados Unidos no pueden controlar quién va a ser el Papa, pero pueden influir. Pueden ir generando un ambiente que sea influyente. Y por otro lado, también tenemos el globalismo, porque esto antes coincidía, la posición estadounidense con el globalismo, pero ahora con la fractura que hay en Estados Unidos, el globalismo representa, pero no a todo Estados Unidos, porque el sector conservador va por ese lado, pero el sector progre va por otro. Y ese son los que se oponen básicamente a lo que puedan hacer estos sectores conservadores. ¿Cómo definimos al globalismo en este caso? Es una ideología básicamente que propone un orden mundial centrado en estructuras supranacionales. Tienen una visión antropológica relativista, secularizada y tecnocrática, ¿no? Busca la debilidad de las Estados-naciones, una ética que se desligue de Dios y que se base en derechos subjetivos, produciendo en consecuencia cambios acelerados, ideología de género, eutanasia, aborto, redefinición del concepto de familia y todo lo que ya vamos viendo. Y un nuevo humanismo sin trascendencia, que sea centrado en el individuo y en su propia autonomía. Esto es el globalismo. Y esto de alguna manera lo tenemos que dividir con la globalización económica o cultural que pueda ser neutral en sí misma y que depende básicamente de qué lo anime, porque se da por la cercanía, por la tecnología y un montón de cosas. De hecho, la Iglesia Católica es universal, por lo tanto es global, pero no es globalista, no persigue ese decálogo de ideas que mencioné antes. Entonces, Francisco era un papa globalista, nunca se definió a sí mismo como globalista. Sí hubo debates con muchas visiones que él ha expresado, en general con tonos más favorables, por ejemplo, a favor del multilateralismo, las organizaciones internacionales, como es en Fratelli Tutti, a favor de la agenda global climática, con su colaboración con la ONU, como expresión Laudato Si y Laudate Deum, y con ciertas iniciativas globales sobre la migración, pobreza, justicia social, que ahí emparentó, esto no estoy diciendo que está mal hacer las cosas a favor de los pobres, no me malentiendan. También tuvo gestos que le emparentó precisamente con la agenda globalista. Tuvo un lenguaje horizontal, inclusivo, dialogante, a veces ambiguo,
que esto generó controversias. Algunos líderes políticos, muchos líderes políticos seculares lo apoyaron. Muchos líderes políticos que no tienen nada que ver con el magisterio moral católico. Y se dio casos como, por ejemplo, que apoyó el Foro de Davos, enviando mensajes grabados al Foro de Davos, aprobó documentos comunes con el gran Imam Ayar sobre la fraternidad humana, lo cual algunos lo ven como esa religión universal que borra las identidades, impulsó el Pacto Educativo Global, que una vez redactado, poca mención ha hecho a las ideas de Cristo, básicamente orientado en otro sentido. Ha llevado a muchos católicos a verlo como como un papa que se acercó peligrosamente a una visión de un hombre sin Dios, o con un Dios diluido, que es compatible con todo y finalmente con nada. Entonces, ¿fue un globalista en el sentido ideológico Francisco? En parte sí, en parte no, porque también es justo decir que criticó con dureza muchas de las verdades del globalismo secularizado. Por ejemplo, condenó la colonización ideológica, especialmente en cuestiones de género y familia. Se opuso al aborto, a pesar de lo que decían muchos en los comentarios, el Papa Francisco nunca apoyó el aborto, aunque los sectores más conservadores le criticaron que tendría que haber tenido una posición más activa y puesto más énfasis. Y también habló del imperialismo cultural que imponen los países ricos sobre los pobres, y ese imperialismo cultural tiene que ver con el aborto, derechos de minorías y demás. En Fratelli Tutti denunció muchas ideas globales que niegan la identidad religiosa y cultural de los pueblos. Bueno, básicamente en África vemos eso, como el progresismo eurocéntrico impone su visión del mundo y de las minorías a países que los rechazan profundamente, y cuando estos países se niegan en sus parlamentos a aprobar esas ideas, la mejor solución que encuentran, ¿cuál es? Es agarrar y subir, presionar a partir de no dar créditos o ayudas financieras condicionadas a la aprobación de determinados requisitos legales que ellos consideran que debe ser así. Entonces Francisco tenía algunas coincidencias con el discurso globalista en lo social y ecológico, pero difería profundamente en lo antropológico y espiritual, aunque no siempre lo expresaba con la claridad o firmeza que se hubiese perdido. Entonces, no era un globalista en el sentido pleno, pero generó ambigüedades que produjeron muchas confusiones y que permiten que muchos digan cosas en nombre de Francisco que Francisco no decía o no pensaba o no creía. Entonces, generando esta confusión, Francisco apoya a las mujeres abortadas. Jamás Francisco apoyó a las mujeres abortadas. O sea, lo que podía ser compasivo con la mujer que había abortado, pero porque ésta se arrepentía y porque le abría las puertas para que se arrepienta, lo que no significaba que apoyaba el aborto. Y lo mismo cabe con la homosexualidad. Y citan dos frases de Francisco diciendo quién soy yo para juzgar a los que son, pero por eso se le reclama no haber sido más claro en ese concepto, porque esa ambigüedad, que desde el punto de vista teológico no está mal, porque él vuelve a hacer esa salvedad. Yo apoyo, amo, quiero a la persona, no así al acto, pero esto se toma de determinados sectores para decir que Francisco avalaba determinadas conductas que son contrarias al magisterio de la Iglesia. Esa es la ambigüedad que tal vez haya sido el mayor error. ¿Por qué? Tal vez por una cuestión de caerle bien a todo el mundo, de ser más popular, porque la Iglesia se vio tentada, y se ve con muchos líderes religiosos, se ve tentada a hacer cierta demagogia, sobre todo con esos grupos progres, y adoptar políticas progres que responden a las élites de Davos, porque hay grupos
presuntamente de izquierda acá que les reclaman eso. Entonces, no deberíamos juzgar su intención en realidad, aunque sí podemos resaltar que hubo un acercamiento a estructuras globales y que no siempre estuvo acompañado por un testimonio claro y de verdad del estilo obviamente católico, siendo que él es el vicario de Cristo, y esto generó cierta preocupación, y como decía, la iglesia no está para agradar al mundo, sino para salvar al mundo, y esa distinción a veces se ha confundido. Dio la casualidad de la vida, o no, que Klaus Schwab, el fundador y presidente ejecutivo del Foro Mundial de Davos, el mismo día que murió el Papa Francisco, anunció su salida del mismo. El Foro de Davos ya deja de ser sinónimo de Klaus Schwab, uno de los personajes más oscuros de la historia contemporánea, tal vez comparable con un George Soros, ¿no? Esos personajes que han insertado todas estas ideas en el mundo actual bajo un manto de ser preocupaciones por derechos del mundo, derechos de la humanidad y por salvar el planeta, y que terminaron siendo exactamente lo contrario. ¿Esto es una coincidencia? Bueno, si uno lo habla en términos humanos, diría que sí. Hay una frase de San Mateo que dice: no cae un solo gorrión al suelo sin que lo permita vuestro Padre. Entonces, puede ser un signo, y no sé, no lo podemos decir si no es manteniendo cierta prudencia y no caer en un misticismo vacío o teorías conspirativas sin fundamento, que luego son utilizadas para desacreditar las mismas cosas que uno por ahí puede decir con buena fe. No necesariamente puede haber una conexión secreta, pero tampoco podemos hablar de que no la haya. Klaus Schwab era la cara visible del nuevo orden económico y social que se impulsaba desde el Foro de Davos, ¿no? Que básicamente es la gran catedral del globalismo tecnocrático, una visión de un hombre como una cifra, de un futuro como un algoritmo y de un progreso de un hombre sin alma. El Foro de Davos promueve el transhumanismo, el control poblacional, la ingeniería social planetaria, la neutralización de las religiones tradicionales, porque las religiones tradicionales chocan y no permiten que se desarrolle la ideología globalista con toda la fluidez que requería. Y no es compatible en consecuencia con el verdadero poder económico. Por eso Jobs proponía el gran reinicio, que para un católico tradicional sería una utopía antihumana, ya que todo debe ser vigilado, regulado, sanitizado. Esa es una de las grandes creaciones también de esta gente, pero todo sin Dios. O con un Dios tolerante, hecho a la medida de cada uno, pero que básicamente lo importante es que no moleste a los amos del mundo, ¿no? Por eso hace ruido que el Papa Francisco haya mandado mensajes sobre la ecología integral, sobre el cuidado de los pobres, del trabajo digno, al Foro de Davos. Entonces, no sabemos si ya estoy. No sabemos en realidad si tiene la intención de evangelizar, si tenía la intención de evangelizar al mundo económico desde adentro, metiéndose en el barro y llevando sus ideas, o si fue básicamente una actitud cómplice o fue víctima de esa gente. O sea, si el Papa pudo acercarse con los lobos para convertirlos, o en realidad fue un instrumento de estos. No es fácil poder determinar esto. Sí, lo que notamos es que generó eso y generó esa confusión que mencionábamos, ¿no? Podríamos decir entonces
eh, que hay una manipulación detrás de esto. La verdad no nos queda muy claro. No podemos hablar en estos términos de un mundo sobrenatural, pero sí podemos hablar de que hay un mundo moderno que se va configurando cada vez más como una especie de Babel tecnológica, que no tiene altares, que no tiene inciensos, que no tiene sacramentos, y Davos se transforma en tal vez su mayor catedral o una de sus mayores catedrales. Y claro, se dio la casualidad de que el día que su fundador se retira es el mismo día que el Papa muere, ¿no? Es casi una burla de la historia. No sabemos, ya lo sabremos más adelante, si es básicamente que se cerró un ciclo o que se está moviendo una pieza para abrir paso a otro juego, ¿no? San Mateo también decía: sed prudente como serpientes y sencillos como palomas. Bueno, no exageremos, no seamos paranoicos, pero bueno, mantener un ojo sobre el lugar tal vez no está tan mal, ¿no? En definitiva, para ir cerrando un poco estas reflexiones, estas ideas que estoy esbozando en un día como el de hoy, donde se está jugando no solo ya el destino, donde se produce un hecho como es la muerte de un pontífice tan llamativa, sino donde se empieza a jugar el destino de la Iglesia y el destino en realidad de la humanidad, porque el nuevo pontífice va a tener que ratificar este rumbo o no. La primera conclusión, me parece la más importante, es que el gran error que estamos cometiendo es analizar al Papa como si fuera un actor político. Vuelvo a insistir con este concepto, porque su misión en realidad es otra, es ser el sucesor de Pedro, es ser el sucesor de ser el vicario de Cristo, y no un jefe de Estado más, no un ideólogo, no un gestor de imagen. Por lo tanto, el juicio hacia él y de alguna manera hacia la Iglesia en general, desde la prensa, desde los sectores políticos y desde el progresismo laico occidental, no es un juicio basado en la fe y en el conocimiento, sino básicamente en la ideología. Y eso lo que termina haciendo es distorsionando lo que pasó. Porque la Iglesia no es o no debe ser una organización política. Lo dejó claro, muy claro Jesús cuando Poncio Pilatos le pregunta si era el rey de los judíos, y Cristo le dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo eso: yo no vengo a disputar cuestiones mundanas. Y eso es lo que 2000 años después seguimos sin entender. La Iglesia no debería competir con los poderes del mundo ni ofrecer soluciones técnicas o ideológicas, ¿no? Como significa a veces cuando se mete a opinar sobre salud, cuando se mete a opinar sobre medio ambiente. No me refiero a lo esencial y en lo moral, me refiero a dictaminar si una política X, una campaña está bien hecha o no está bien hecha, si no es desde el punto de vista espiritual. Ese es el objetivo que debería evaluar y advertir sobre esto está mal por esto o está mal por esto otro, ¿no? Pero a veces tener cuidado en no ser instrumentalizada por estos grandes poderes. El rol básicamente es el de salvar las almas. Y si esto se hace analizándola como si fuera un partido político, un actor geopolítico exclusivamente, se termina distorsionando esto. La Iglesia tampoco es una ONG donde uno va con determinadas posturas.
La iglesia no debería transformarse en eso, porque es otra cosa. Entonces lo curioso y tal vez más grave es que entonces muchos de los que opinan sobre el Papa suelen ser los que menos comprenden su misión. Periodistas que son ateos, que son agnósticos, que son de otras religiones, que tienen un sincretismo religioso, políticos que son progresistas y que entonces utilizan al Papa como una oportunidad política, intelectuales liberales que ven a la iglesia como una estructura a reformar, no como si tuviera un misterio sobrenatural, que es lo que debería ser para el religioso, y casi nadie lo hace desde la fe. Todos lo hacen desde otro punto de vista. Por eso no comprenden en realidad cuál es el papel de la iglesia, no comprenden entonces qué era Francisco, qué debería ser Francisco. El progresismo occidental no se atreve a imponer, y esto también es curioso, ¿no? Que no se atreve a imponerle a otras religiones, al Islam, a otras ramas del judaísmo, o inclusive de la ortodoxia más que nada porque no le prestan atención, cómo debe ser. Nadie dice por qué el Islam no ordena mujeres, salvo algún trasnochado. La mayoría no lo dice. No le piden a los rabinos que bendigan uniones homosexuales o los vieron hacer campañas por eso, ¿no? No, tampoco. Al hinduismo no le dicen nada sobre su sistema de castas, ¿no? Pero sí le exigen curiosamente a la Iglesia Católica que cambie su doctrina para ayornarse a los nuevos tiempos. Tiene que cambiar 2000 años de historia sobre cómo es el sacerdocio, cuál es la moral sexual, qué es la Eucaristía, cuál es el rol de la mujer, la estructura jerárquica que tiene que tener, y larguísimo, etcétera, que todos los días. ¿Y por qué sucede esto? Entonces uno podía preguntarse, porque en realidad la Iglesia Católica es parte de Occidente. Entonces es vista como una institución que está trabando la modernización de Occidente. Occidente tiene que ser el bastión para las nuevas reglas y se juegan muchas cosas. Y la Iglesia Católica es la que estaba en suerte, era la que estaba poniendo su asiento sobre esta región del mundo. Por eso es la que hoy necesita ser más domesticada, más rápido, porque está siendo una traba para que Occidente se transforme en el gendarme del mundo. Y se le está pasando la oportunidad. Y lo hace porque la Iglesia Católica no se adapta a los gustos, modas, necesidades humanas, porque si hace eso te termina traicionando a sí misma. Y eso es lo que el progresismo, por ejemplo, empuja. Empuja el progresismo y el absurdo y la idiotez de que cualquier acto de sensibilidad social sea considerada comunista. Es otra de las estupideces que se hace desde la ignorancia, podríamos decir, ¿no? La idea de confundir la caridad con concesiones, los gestos de cercanía del Papa, como hablábamos, hacia los migrantes, homosexuales o pobres, lo ponen también como cambios doctrinales. Estos ya son los que están del otro lado, pero no comprenden en realidad que eso tiene que ver con la caridad pastoral, pero que no implica modificación de doctrina. Por lo tanto, y ya esto para ir cerrando, el verdadero rol del Papa no es agradar al mundo, sino en realidad funciona para confirmar la fe de su iglesia y es curioso que muchos se alarman y si eso puede significar que lo odien, por decir lo que es la verdad, y San Juan decía que si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que vosotros, que Jesús dijo eso. Entonces, si lo odiaron a Jesús, muchachos, ¿qué problema se hacen si los odian a ustedes? Francisco, con luces y sombras, a veces pareció hablarle más al mundo que a la iglesia. Ese tal vez sería su debe. Y hay que tener en cuenta que el juicio final para un católico no lo van a hacer ni los medios, ni los politólogos, ni los sociólogos, lo va a hacer Dios. Por lo tanto, es como que, bueno, tal vez se equivocan en lo que están pidiendo. El error entonces es reducir al Papa a una función mundana. Lo hace la izquierda, lo hace la derecha, lo hacen los medios, lo hacen los operadores, lo hacen los gobiernos,
El Papa, en definitiva, no es ni un signo de progreso, ni un obstáculo reaccionario. Es el sucesor de San Pedro y el vicario de Cristo. Punto. No le pidan más que eso. No es un líder político. Eso es, creo que, lo que se ha perdido con la modernidad.